Buenos días, niños y niñas del primer año de la Escuela Ramón Freire. Les habla la tía Catherine. Esta semana vamos a trabajar el plan de apoyo individual con los artículos definidos. Vamos a comenzar. Esta semana el plan de apoyo individual está orientado hacia el área del lenguaje, por lo tanto vamos a trabajar el objetivo 14 que se refiere a escribir oraciones completas para transmitir mensajes. Y aquí están algunos de los indicadores que vamos a usar para esta actividad. Como les dije, esta semana vamos a trabajar los artículos. ¿Pero qué son los artículos? Ustedes se preguntarán. Los artículos son palabras que van acompañando al sustantivo y siempre se escriben delante del sustantivo. Los artículos que vamos a trabajar son la, las. ¿Y cuándo los usamos? Cuando nos referimos a un sustantivo que es femenino. Y también tenemos el y los. Y cuando también los ocupamos, cuando nos referimos a un sustantivo que es masculino. Ya vamos a ver que ustedes ya los conocen. Como vimos anteriormente, clasificábamos los artículos según se referían a sustantivos que eran femeninos o masculinos, ¿ya? Ahora los vamos a ver cómo se clasifican cuando se refieren a algo que es una cosa que se llama singular. O sea, cuando hablamos de una sola cosa, podemos decir la o el, ¿ya? Solamente se refiere a un objeto, a un sustantivo, o a una persona o a una cosa, ¿ya? Y cuando nos referimos a más de una cosa, podemos usar las o los. Y en este caso se refiere a un artículo que habla en plural, cuando se refiere a más de una cosa, o sea, dos cosas o más. Ya, en este ejemplo tenemos un árbol. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es el artículo que sirve para esta imagen. Tenemos que es un árbol, por lo tanto tiene que ser uno de los artículos que hablan en singular, es decir, la o el. ¿Cuál nos servirá? Si es un árbol, ¿será la árbol o será el árbol? Muy bien, el árbol. Y ahí sí podemos ocuparlo correctamente. Ya, en este ejemplo tenemos más de un árbol, por lo tanto tenemos que buscar entre los artículos que nos hablan en plural, es decir, las o los. ¿Cuál servirá? ¿Las árboles o los árboles? Muy bien, los árboles. Perfecto. Acá tenemos un ejemplo de muchas casas, o sea, 4 casas, es decir, más de una, por lo tanto también es plural. Y los artículos que nos sirven son las o los. Pero en este caso, casa es femenino o masculino. Muy bien, es femenino, por lo tanto nos sirven las casas. En este ejemplo solo tenemos una casa, por lo tanto tenemos que buscar los artículos que son singular, es decir, la o el. ¿Y cuál nos sirve en este caso si será el casa o será la casa? Muy bien, la casa. Ya, ahora tenemos una manzana. ¿Cuál será el artículo que nos sirve para manzana? Es una, por lo tanto le doy la pista que es singular. Entonces, la manzana, muy bien. En la imagen podemos ver más de una manzana, por lo tanto buscamos un artículo plural. Y en este caso, ¿cuál nos servirá? Las manzanas. Muy bien, excelente. Sigamos con los ejercicios. Tenemos acá la imagen de un pajarito. Por lo tanto, si hablamos de un objeto o de un sustantivo, tenemos que buscarlo en singular. La o el. Muy bien. El pajarito. En esta imagen tenemos dos pajaritos. Por lo tanto, estamos hablando en plural.
y en este caso tenemos dos pajaritos. ¿Serán las pajaritos o los pajaritos? Muy bien, los pajaritos. Todo lo que habíamos visto hasta ahora eran frases cortitas, ¿cierto? No le dábamos ninguna característica, solo hablábamos del artículo y del sustantivo, que era la imagen que estaba representada ahí. Ahora vamos a formar oraciones, porque vamos a dar una característica del sustantivo que estamos viendo en la imagen. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, tenemos la imagen de un pajarito y en la primera parte el artículo. Tenemos que buscar el artículo. ¿Cuál es el artículo? El. Muy bien, ya saben. El pajarito es rosado. Muy bien, estamos dando una característica del pajarito que en este caso es su color. Vamos a ver otra oración. En este caso tenemos una pera. Tenemos que buscar que es solamente una pera, por lo tanto es singular. El artículo lo tenemos que buscar entre los singulares. La, porque es femenino, ¿cierto? La pera es verde. Fíjense acá en un detalle que no les había mencionado anteriormente. La pera, la está con mayúscula, comienza con la letra mayúscula. Siempre la oración comienza con la letra mayúscula y termina con un puntito. ¿Ven la parte donde dice verde? Tiene un puntito final. Siempre es importante ponerle a la oración el inicio con mayúscula y al finalizar el puntito. Vamos con los ejercicios ahora. ¿Cuál es el artículo que les corresponde a la imagen de perrito? El perrito es café. Otra vez tenemos el ejemplo del color, ¿cierto? Tenemos en el ejemplo el color del perrito como característica para darle a esta oración. Fíjense bien en el puntito final y en la iniciación de la letra con la mayúscula al iniciar la oración. Vamos con los ejercicios ahora. Acá tenemos una mesa. Fíjense en su color. Es una mesa amarilla. Por lo tanto, ¿cómo formamos la oración? La mesa es amarilla. Muy bien. En este ejemplo vamos a observar. Es una mesa. Y vamos a decir la oración que nosotros queremos formar con la mesa. La mesa es... ¿Qué podemos decir de esta mesa? Podemos decir su color, verde, pero también podemos decir su forma. Es redonda. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros queremos poner alguna característica de algo, puede ser muchas cosas? Pueden ser su color, su forma, alguna característica si es bonito o no, si es amargo, si es dulce. Podemos usar una multiplicidad de cosas para poder describir los objetos, ¿ya? Y fíjense, final, puntito. Y al inicio, la mayúscula. Ahora tenemos un ejemplo con dos gatitos. Por lo tanto, vamos a usar un artículo que se refiera a algo que es plural. Y en este caso son los gatitos. ¿Cómo son los gatitos eso? Ustedes lo observan, son lindos, ¿cierto? Y también podrían ser juguetones, ¿cierto? Acá vamos a ver un ejemplo de unos edificios. Son varios edificios, por lo tanto, son los edificios, porque son hartos, ¿cierto? Ya no es, son altos, ¿ya? Y también podríamos decir quizá que son coloridos. ¿De qué forma son? Ustedes estuvieron viendo los objetos 3D. ¿A qué forma son? Ustedes ahí lo van a responder, ¿ya? Acá tenemos el ejemplo de una silla. ¿Se dan cuenta cómo está la silla ahí puesta? Entonces es un objeto, por lo tanto será singular. Y si es femenino será la silla es, porque es solo una silla, incógnito. Esa la van a responder ustedes, ¿ya? En esta imagen, si ustedes observan, esto es un pantalón o un jeans, también podría ser. Por lo tanto,
es una cosa, un objeto, un sustantivo. Y aquí estamos hablando de el jeans o pantalón es... y aquí podríamos decir varias cosas de este pantalón, ¿cierto? Ustedes lo van a completar. Eso es una tarea para ustedes. En esta imagen hay 3 niñitas que están... ¿Qué están haciendo esas niñas? También podríamos decir cómo son, pero también podríamos decir están haciendo algo, ¿ya? Por lo tanto, si es más de una niña, serán las niñas. Y esa también se las voy a dejar de tarea para ustedes, ¿ya? Bueno, mis queridos niños, hemos llegado al final de este largo trabajo. Ha sido un poco más largo que los anteriores, ¿ya? Así que ahora van a cuidarse mucho en sus casitas porque todavía hay mucha gente que se está contagiando. Ya hay que tener mucho cuidado, tratar de cuidarse, protegerse, lavarse las manitos, usar mascarillas si tienen que salir por obligación. Cuídense harto y así a la distancia con la tía Violeta les damos un enorme abrazo virtual. Que estén muy bien y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.